Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estas sesiones de la Sociedad Valenciana de Nefrología, nuestro canal YouTube. Hoy vamos a hablar de actualización en el trasplante renal, un tema absolutamente fundamental y de moda, que es qué pasa y cuál es la situación de COVID. ¿Qué ocurre con la vacunación? ¿Cuál es el estado de hoy? ¿Qué ocurre con la prevención? Y si tenemos herramientas para la prevención y tratamiento. Tenemos unos excelentes ponentes, sin duda ninguna, los ponentes champions del país. Y para moderar esta interesantísima mesa tenemos dos personas, dos autoridades en la Comunidad Valenciana del trasplante. La doctora Isabel Benito, que es la jefa de sección de trasplante del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, y la doctora Asunción Sancho, que es la jefa del área de trasplante y jefa de servicio del Hospital Universitario Dr. Peset. Empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Valenciana por contar con nosotras. Es un placer estar moderando esta mesa de grandes ponentes y que probablemente nos vaya a aclarar las pocas dudas o las muchas dudas que todavía nos quedan. Para empezar, vamos a presentar al doctor David Navarro, jefe de Servicio de Microbiología y catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina. Y nada, que nos va a hablar de la vacunación frente al COVID en el trasplante renal, de dónde está la situación actual. Muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias por vuestra amable presentación. Gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología y, bueno, me entero ahora que estoy en la Champions, está bien. En realidad voy a hablar voy a hablar realmente de lo que hemos hecho, en colaboración con el doctor Gorriz y también con el Hospital Peset, esencialmente. Pero antes, ¿esto cómo lo paso? Sí, no, del mando lo tengo claro. Yo soy muy pesado, ¿eh? Cuando eso me cortáis y me piro, ya está, no hay problema. Ya las puedo pasar ya, ¿no? Vale, no, sí. Bueno, no puedo empezar esta intervención sin recordaros, supongo que esto lo sabéis exhaustivamente, pero en cualquier caso merece la pena recordar cuál es la estructura de la proteína de espícula, la proteína Spike, que es el inmunógeno de la vacuna, como todos bien sabéis, que es una proteína que genera respuestas inmunitarias, tanto humorales cuanto celulares, que resultan protectivas frente a la infección por SARS-CoV-2. Y es importante que recordéis pues, que al margen de esta zona aminoterminal, es importante porque incluye epítopos que generan anticuerpos neutralizantes muy potentes contra el virus, ¿no? A pesar de que no es la zona de la proteína que interacciona con su receptor. Esta es la zona o el segmento RBD por Receptor Binding Domain, que es el área de esta proteína que interacciona directamente con el receptor AC2 y que, consiguientemente, por naturaleza, pues, también genera anticuerpos neutralizantes extremadamente potentes. Y luego, en la parte carboxiterminal, está esta zona transmembrana que ancla la proteína a la membrana del virus, y esta zona pues, contiene el péptido de fusión que permite a la membrana del virus fusionarse con la membrana de la célula. Esta es la estructura, abajo la tenéis, la estructura tridimensional de la proteína en estado prefusión. Es importante tenerla en consideración porque esta es la estructura de la proteína que generan nuestras células cuando somos inmunizados con las vacunas. No voy a entrar en más detalle. Bien, al margen de las vacunas, y resulta chocante llamarlas ya clásicas, ¿no? Las primeras que se generaron, que sabéis que eran vacunas basadas en RNA mensajero, esencialmente la de Pfizer y Moderna, y luego también otras vehiculizadas por vectores adenovirales, incluso hay alguna con virus muerto, las que utilizaban los chinos y los cubanos, etc. Pero esencialmente vacunas de primera generación, basadas en tecnología mRNA o adenovirus, transportadores del gen que codifica la proteína esta. Pero sabéis que hay nuevas vacunas, hay vacunas adaptadas a BA1 y que están circulando en nuestro medio. Curiosamente, estas vacunas sí fueron probadas en ensayos clínicos, pero una vez más en población general, que excluía por definición pacientes sometidos a trasplante renal u otros trasplantes, ¿no? Y la más interesante de todas está de abajo, que es la de, tenemos Moderna y Comirnaty, son vacunas mRNA adaptadas
a la subvariante que circula más abundantemente, al menos en el hemisferio occidental, que es BA4/BA5, y que esta, en contraposición, no ha sido evaluada en ensayos clínicos, sino sencillamente ha sido evaluada en cuanto a su inmunogenicidad, tanto en modelos experimentales cuanto en humanos. Por tanto, las vacunas, la vacuna que se está administrando actualmente ya no es una de las clásicas, sino que se está adaptada a BA4/BA5. No hay estudios de eficacia, hasta donde yo sé, centrados en población sometida a trasplante renal, al menos con una suficiente N, pero parece probable que esta vacuna genere un beneficio incremental en relación con las vacunas clásicas en cuanto a protección frente a la infección por el virus. No, esto no lo quería hacer, ¿no? Bien, este galimatías es lo que tenemos ahora, y esta es una situación que deriva de la capacidad del virus de adaptarse a la presión selectiva que le hemos generado con el uso de vacunas esencialmente y también, naturalmente, por la adquisición natural de la infección. Lo que tenemos ahora es una miríada de subvariantes, de sublinajes esencialmente de BA2 y BA4/5 que difieren entre sí muy poquito, pero lo suficiente para otorgarles una cierta ventaja en cuanto a transmisibilidad, si bien lo que se ha venido diciendo en relación con la atenuación de la virulencia de estas subvariantes es algo debatible y debatido, y si queréis luego en el turno de preguntas lo discutimos, ahora no me da tiempo. Esta es nuestra situación, la tenéis aquí en el Hospital Clínico Universitario. Esto está hecho por secuenciación masiva y lo que tenemos es un predominio BA4/BA5 y luego toda esta miríada de subvariantes que ocupan nichos muy concretos en poblaciones igualmente concretas. Ahora nos preocupa esta, que es BQ11, esta, al margen de que escapa muy bien de anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna, por la infección natural por variantes previas, tienen un incremento de transmisibilidad muy considerable, porque interacciona con mucha afinidad con AC2. Esta es la que más nos preocupa por su capacidad, insisto, de escape de las respuestas inducidas por infección natural o vacunación y por su enorme capacidad de ser transmitida. Bien, lo que os decía, esta es una serie americana, extraordinariamente, pero es población general. Y como veis, efectivamente, el nivel de hospitalización, el porcentaje de infecciones que acaban en el hospital, por decirlo así, ha descendido drásticamente con la entrada de Omicron. La pregunta obvia es: ¿esto es porque el virus se ha atenuado, a pesar de que es claro que ha aumentado su transmisibilidad, o es sencillamente porque hay, no me gusta la expresión, pero hay una cierta inmunidad grupal, de rebaño, como clásicamente se dice? Hay un montón de gente que ha sido vacunada, un montón de gente que además dispone de inmunidad híbrida y eso contiene la gravedad de la infección por este virus. Yo me inclino por esto segundo. A mí no me parece que el virus haya atenuado muy notablemente, y lo que estamos viendo es un efecto derivado del incremento de protección poblacional, esencialmente. Bien, como ya os he adelantado, realmente el nivel de protección que ofrecen estas nuevas vacunas adaptadas no lo sabemos de facto, puesto que no hay estudios in vivo y no hay ensayos clínicos a este respecto, y lo que hacemos es valorar la inmunogenicidad de estos prototipos como marcador subrogado de protección, pero con un problema esencial, es decir, no tenemos ni idea de cuáles son los niveles de anticuerpos que protegen, ni siquiera contra la variante de Wuhan, y mucho menos contra las variantes que están emergiendo constantemente. Y esto no lo sabemos ni relativo a anticuerpos neutralizantes, ni relativos a inmunidad T. Es decir, no sabemos cuáles son los niveles de esos dos parámetros de defensa frente al virus que confieren protección frente a la adquisición de la infección o frente a la infección grave. Por tanto, hay mucho guessing, ¿no?, en los trabajos en que se evalúa inmunogenicidad y que se interpretan esos datos como marcador de protección frente a la infección viral. A mí siempre me gusta hablar porque esto es muy microbiológico, pero a veces los clínicos no le dan la suficiente importancia a esto, de algunos asuntos metodológicos. Es decir, los ensayos que miden anticuerpos no son todos iguales, los anticuerpos que miden inmunidad T no son todos iguales, y hay que saber cuál elegir y para qué, ¿no? Nosotros, los ensayos que miden anticuerpos actualmente o bien detectan anticuerpos frente al segmento RBD, Receptor Binding Domain,
y lo hace mediante plataformas muy sensibles de quimiluminiscencia. Estos ensayos, este es el que utilizamos nosotros, que es el de Roche, hay otros tantos, y que están normalizados al estándar de la OMS. Y luego hay otros que utilizan la proteína trimérica, esta que hemos visto al principio, en estado prefusional, y que también están normalizados, también son ensayos quimiluminiscentes extraordinariamente sensibles. Los dos lo son. Por tanto, hay test que detectan anticuerpos contra RBD y test que detectan anticuerpos frente a la proteína S en configuración prefusional trimérica. No es lo mismo. No os asustéis con esto, sencillamente este es un trabajo que todavía no hemos publicado, pero en este trabajo ponemos de manifiesto que ni son igual cualitativamente ni son lo mismo cuantitativamente. Hay unos más sensibles que otros. Los niveles de anticuerpos referidos en BAUS por mililitro no son los mismos los que proporciona este ensayo de Roche, por ejemplo, comparado con el que proporciona el ensayo de Diasorin, que es el que utilizamos nosotros, que detecta anticuerpos contra la forma trimérica de la proteína S. Por tanto, cuando os reporten un resultado de anticuerpos, tendréis que averiguar qué procedimiento se ha utilizado para eso a la hora de interpretar correctamente los resultados. Bien, ni decir que en cuanto a la medición de anticuerpos neutralizantes las cosas son peores, porque no hay ningún ensayo que mida anticuerpos neutralizantes, que son los verdaderos efectores que protegen contra la infección, ningún ensayo comercializado. Hay subrogados de anticuerpos neutralizantes, pero no hay ningún ensayo neutralizante. Uno puede utilizar virus vivo, no es nuestro caso, porque para eso necesitamos cabinas de bioseguridad tipo 3, y otros como nosotros pues utilizan pseudotipos, que son otros virus cuya envuelta integra la proteína S. Son sistemas radicalmente distintos y aunque la correlación existe, no es óptima entre unos y otros. Fijaos, este es nuestro ensayo y nosotros sí vemos que hay una correlación muy significativa entre niveles de anticuerpos neutralizantes medidos por este sistema contra estas variantes y la cantidad de anticuerpos contra RBD que medimos con nuestro ensayo. Por tanto, podemos utilizar este ensayo como subrogado de actividad neutralizante contra distintas subvariantes del virus. Ni que decir, en relación con la inmunidad T, nadie sabe muy bien para qué sirve medir la inmunidad T, hay mucha gente empeñada en hacerlo, y lo que es peor, en extraer conclusiones de los resultados que se les proporciona. Tened en cuenta, en primer lugar, que miramos respuestas T en sangre periférica. Esto no refleja necesariamente lo que pasa en los tejidos, y esto es lo que es absolutamente relevante. Hay un montón de ensayos IGRA, que están comercializados. Supongo que conoceréis el cuantiferón adaptado a SARS-CoV-2, hay ELISpots también comercializados, pero el performance de esos ensayos difiere enormemente entre sí. Nosotros utilizamos una citometría de flujo que es muy sensible, pero no está estandarizada. Hay un montón de centros, bueno, un montón no, hay algunos centros que utilizan citometría de flujo para medir respuestas T contra este y otros muchos virus, pero realmente no sabemos cómo se comparan unas con otras. Este es el que utilizamos nosotros, que utilizamos péptidos solapados que cubren la secuencia entera de S1, S2, y al final lo que acabamos cuantificando son linfocitos, perdón, estoy señalando con el puntero y debería hacerlo con esto. Lo que vemos al final son linfocitos TCD4 o TCD8 que producen interferón gamma, es decir, que son funcionales cuando se estimulan con la proteína S. Si uno compara unos con otros, no voy a entrar en mucho detalle, cualitativamente puede que los resultados sean más o menos intercambiables, no del todo, pero desde luego desde el punto de vista cuantitativo, como puede observarse en esta gráfica, la correlación es nefasta entre unos y otros. Por tanto, una vez más, si alguien solicita un estudio de inmunidad celular, tendrá que averiguar cuál es el método que está siendo utilizado y a interpretar los resultados de acuerdo con ello. Bien, hay un montón de bibliografía publicada en relación con la inmunogenicidad de 2, 3, 4 o 5 dosis en trasplante renal, sobre todo de vacunas mRNA, y he optado por traer un par de reviews sistemáticos y metaanálisis para evaluar, pero esencialmente todos dicen lo mismo, y es que los trasplantados renales pues, generan respuestas postvacunales cualitativamente menores y también de menor magnitud. Esto se ve claramente en relación con controles e incluso con otros tipos de trasplante. Fijaos que la seroconversión postvacunal después de 2 dosis de vacunas mRNA es un 31,8% como media, como promedio, en pacientes sometidos a trasplante renal y un 99,3% en controles. Bien, nosotros quisimos mirar esto mismo en una cohorte pequeña, de 30 pacientes sometidos a trasplante renal, y es importante esto. En primer lugar, es importante saber
y esto no queda claro en muchos de estos trabajos, cuántos habían pasado la infección previamente a la vacunación, esto es crítico, y lo más importante, este sí que es un dato que se ofrece, y es cuánto tiempo había pasado desde el trasplante renal, porque esto y sobre todo lo de abajo, determina la calidad y cantidad de respuesta postvacunal claramente como nosotros vimos. Bien, lo que hicimos fue mirar respuestas B, anticuerpos contra RBD, y miramos respuestas T, baseline, en el momento de la vacunación, luego 15 días y 3 meses después, ¿no? Y lo que veíamos es que efectivamente, fijaos, esta es la respuesta a los 15 días, en trasplante renal, un 65,3% tenían anticuerpos, y a los 3 meses un 75%, pero en los controles virtualmente todos tenían anticuerpos. Por tanto, sí que parece que eso era así. Pero si habéis visto en la diapositiva anterior, en nuestro caso, la mediana de tiempo después del trasplante eran 27 meses, es decir, era gente con una inmunosupresión mucho más ligera que la que se da en fase de inducción. Y si uno miraba los niveles, pues un poco lo mismo. Efectivamente, los niveles de anticuerpos anti-RBD en pacientes trasplantados, tanto a los 15 días cuanto a los 3 meses después de la segunda dosis, eran sustancialmente menores que en controles. Hasta aquí nada extraño. En cambio, cuando miramos inmunidad T, es una tabla compleja, pero esencialmente fijaos en los circulitos azules, fijaos cómo prácticamente el número de personas, el número de trasplantados que tenían respuestas T, CD4, CD8 de las dos detectables era el mismo en pacientes sometidos a trasplante en relación con controles, incluso más, ¿no? Por tanto, daba la sensación de que la inmunidad T generada por 2 dosis de vacuna mRNA era comparable en pacientes sometidos a trasplante renal largamente evolucionados en relación con controles. Bien, esto es respuesta después de 3 dosis y lo veréis también para la 4ª dosis, también para la 5ª dosis, allá donde se ha administrado, que efectivamente hay una recuperación, por decirlo así, de pacientes sometidos a trasplante renal que desarrollan respuestas que son detectables. Pero en muchos de esos estudios hablan de seroconversión, es decir, gente que pasa de ser negativa a ser positiva, pero no se hace un análisis suficientemente relevante desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, ¿cuál es el incremento de anticuerpos funcionales después de recibir 3, 4 o 5 dosis? Lo que ocurre después de la 3ª dosis es obvio, es decir, hay un mayor porcentaje de personas de trasplantados que desarrollan respuestas detectables, pero la mayor parte de los estudios han evaluado exclusivamente inmunidad humoral y solo anticuerpos anti-RBD o anti-S trimérico, no anticuerpos neutralizantes. Fijaos, esta respuesta es tanto mejor cuanto peor ha sido la respuesta después de segunda dosis. Básicamente recuperamos un número determinado, variable según el estudio, de pacientes que generan después de 3ª dosis anticuerpos que no habían generado después de la segunda. Pero fijaos, cuando miran inmunidad T, en algunos muy pocos estudios, como veis, fijaos en este, por ejemplo, en que no había respuesta detectable después de 2 dosis, hasta un 95% de los pacientes hacen respuestas T detectables, en este caso medidas por pruebas. Es decir, que después de 3ª dosis parece que pasa un poco lo mismo que después de la segunda. Más respuesta T que respuesta B. Esto es bueno porque la respuesta T es crítica en la protección frente a infección grave por SARS-CoV-2. Y lo más importante, ¿no?, que se veía, bueno, que se ha visto en todos los estudios esencialmente, que la probabilidad de que desarrollen respuestas detectables B o T depende esencialmente de la edad. Cuanto mayores son, menos probabilidad de desarrollar respuestas detectables. Y luego, determinados inmunosupresores, como beta-Lactacept o el ácido micofenólico, pues disminuyen la probabilidad de que se detecten respuestas detectables, valga la redundancia. Por tanto, y por supuesto, el tiempo desde el momento en que se trasplantó, que es evidentemente crítico por la inmunosupresión que conlleva los distintos tiempos después de, como digo, del trasplante. Este es un estudio que hemos publicado recientemente y que incluye poquitos pacientes, como veis, 21, pero que esencialmente, bueno, es uno de los pocos estudios, yo diría, que aunan análisis de respuesta B, pero no solo anticuerpos anti-RBD, sino anticuerpos neutralizantes frente a distintas variantes y respuesta T por citometría de flujo. Fijaos, todos están vacunados con vacunas mRNA, solo 21, ¿no? Bien, pero lo que veíamos es que, como veis, hasta un 90,5% de estos pacientes que recibían la 3ª dosis tenían respuestas detectables
varias semanas después de recibir la tercera dosis, que se producía un notable incremento en la cantidad de anticuerpos anti-RBD. Como veis, el incremento de la respuesta anti-RBD era similar en pacientes sometidos a trasplante renal en relación con pacientes sometidos a hemodiálisis. En este estudio, lamentablemente, no pudimos incluir pacientes control. En cambio, la respuesta neutralizante después de tercera dosis, frente en particular Omicron BA1, era realmente deficitaria en estos pacientes. Claro, no pudimos una vez más compararlo con lo que ocurría con controles, pero hasta un 50% de los pacientes no desarrollaron respuestas anticuerpos neutralizantes detectables. Bien, luego hemos sabido, analizando población general, que esto no es tan extraño, incluso en gente que no está inmunosuprimida, porque los anticuerpos que generan las vacunas antiguas pues no tienen una enorme reactividad cruzada contra Omicron BA1 y, desde luego, mucho menos contra los Omicron que circulan en la actualidad. Y veíamos un poco lo mismo en relación con inmunidad T. La mayoría de los pacientes tenían inmunidad T detectable y, además, la tercera dosis generaba un incremento del número de células detectables en la periferia muy notable y significativo, tanto para el fenotipo CD4 cuanto el CD8 productores de interferón. Esto nos deja en una situación en la que, después de 3 dosis, gran parte de los trasplantados renales que han sido trasplantados hace más de un año tienen respuestas T detectables. Las respuestas B son detectables en muchos de ellos, pero las respuestas neutralizantes frente a las cepas, a las variantes circulantes actuales es probablemente deficiente. Y un poco lo mismo se ve en este estudio. Este es un estudio está bien hecho, incluye un número considerable de pacientes que la cuarta y quinta dosis pues, incrementan discretamente el número de personas que tienen respuestas de anticuerpos detectables frente al virus. Esto se ha visto también, pero fijaos, este es un estudio publicado en Annals of Internal Medicine. Fijaos cómo después de 4 dosis, estos son trasplantados de corto tiempo de evolución, post-trasplante, y como veis, hasta un 50% de la cohorte que integra pues, tiene unos niveles relativamente bajos de anticuerpos, ¿no? A pesar de todo. Esto es un poco lo mismo que se ve en este otro trabajo, que aproximadamente un 57,8% de los pacientes también son trasplantados de corta evolución, pues desarrollan respuestas que son deficientes, como no podía ser de otro modo, ¿no? En cualquier caso. Una vez más, el tiempo desde el trasplante, el uso de determinados inmunosupresores, pues incide negativamente en el desarrollo de respuestas detectables o cuantiosas, cualquiera de las dos, ¿no? Por tanto, yo no sé cómo voy de tiempo, ya. Bueno, lo voy a dejar ya, sí, ya está, ¿no? En realidad, pues es obvio que en pacientes trasplantados, sobre todo aquellos que llevan poco tiempo trasplantados y que están sometidos a regímenes inmunosupresores potentes, pues desarrollan respuestas relativamente inhibidas, anti-S, tanto después de segunda, tercera, cuarta, como en los pocos estudios en que hay publicados al respecto, quinta dosis. En cambio, la frecuencia de células T funcionales que reconocen proteína S de este virus, pues son reportadas en frecuencias variables en distintos estudios, pero la sensación, nuestros datos parecen indicar que gran parte de los pacientes sometidos a trasplante y vacunados desarrollan respuestas T detectables, y que quizá tanto después de segunda dosis como después de tercera dosis. Y luego también observamos, lo cual nos sorprende, porque también lo vemos en población general, respuestas deficientes de anticuerpos neutralizantes generados por vacunas de primera generación contra Omicron BA1 y BA2. Y quizá dato extremadamente relevante, es decir, el régimen de inmunosupresión utilizado y el tiempo transcurrido, así como la edad desde el trasplante y la edad en el momento de recibir la vacunación, pues son factores críticos que determinan la calidad y cantidad de las respuestas, tanto más B que T. Yo creo que esto es todo. Gracias. ¿Preguntas luego o ahora, como queréis? Sí, a ver, bueno, a mí mira, yo pensaba preguntar después, pero es que se me ha ido ocurriendo sobre la marcha. Cuando nosotros trasplantamos, la inmunosupresión siempre es algo que tiene un efecto acumulativo en el tiempo. O sea, que realmente al principio de trasplante... Sí, perdón. Al principio de trasplante damos una inmunosupresión muy intensa, muy recortada en el tiempo, y después la inmunosupresión realmente a nosotros conforme pasa el tiempo... Sí que le da. Ahora sí, perdón.
conforme pasa el tiempo, realmente tenemos muchas más complicaciones derivadas de la inmunosupresión acumulada. Y básicamente el tipo de tratamiento que damos lo que afecta sobre todo es la inmunidad mediada por células T. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención un poco que con el tema de las vacunas lo que parece que está más respetada es la respuesta mediada por células T que no la respuesta mediada por células B, que es nuestra lucha cuando estamos intentando inmunosuprimir a un paciente, es intentar evitar la respuesta mediada por células B, evitar el rechazo humoral. ¿Hay algo, no sé, qué mecanismos crees tú que pueden estar ahí, subyacer ahí? Porque yo no lo acabo de... No sé, también los inmunosupresores que utilizáis también tienen actividad sobre inmunidad innata. Y la inmunidad innata es igualmente crítica a la hora de presentar a linfocitos B. Por tanto, es posible que sea eso. En todo caso, bueno, a mí no me llama particularmente la atención. Esto lo hemos visto en otros contextos y contra otros virus. Otra cosa es que las respuestas T que se detecten sean suficientes para controlar las infecciones, ¿no? Esto con CMV lo vemos también igualmente, ¿no? Después de un año de trasplante renal, virtualmente todos tienen respuestas T detectables. Aquí hay otra cosa que es de interés y que no he recalcado probablemente lo suficiente, y es que hasta un 40% de los pacientes que incluimos en el primer trabajo tenían respuestas T baseline. Es decir, antes de ser vacunados, y se suponía que estas personas no habían pasado la infección. Aquí estamos hablando de linfocitos T que son cross-reactive, es decir, son linfocitos T que reconocen coronavirus estacionales. Muy probablemente estas personas pues, se infectan con más facilidad, remotamente, ¿no? Y esas células T que son cross-reactive, probablemente bueno, su generación no está pues modulada por el régimen de inmunosupresión que estás utilizando en ese momento. Y eso puede explicar que veamos, porque no somos capaces de distinguir entre respuestas T contra otros coronavirus, los estacionales clásicamente llamados así, y estas que se generan contra Omicron. Esto puede ser una error. Pero en realidad la inmunidad B también puede comprometerse, y de hecho se compromete notablemente en pacientes que reciben vuestros regímenes, los que prescribís, ¿no?, de inmunosupresión. Y la segunda. Cuando has estado comentando antes, en este momento en la actualidad, que la clínica de la infección por coronavirus realmente es mucho más larvada, estamos viendo pacientes que son asintomáticos, que te encuentras con el virus, lo diagnosticas porque le haces el test, pero si no, pasaría desapercibido. De todas estas técnicas que has comentado de cuantiferón, el ISPOT, tal, ¿hay alguna que nos pueda servir para determinar o para saber qué paciente va a desarrollar la infección con más gravedad que otros? Esto me lo preguntan muchas veces y siempre digo lo mismo. Es mejor tener que no tener, es mejor tener más que menos. Pero a partir de ahí nada más puedo decirte porque no hay cut-offs ni de una cosa ni de otra, ni de anticuerpos, ni de neutralizantes, ni de linfocitos T que predigan protección frente a adquisición o frente a infección grave. De hecho, esta es una discusión que yo he tenido con la gente de la Agencia Española de Medicamentos, ¿no? No sé, bueno, lo sabéis mejor que yo, establecieron este nivel de 250 BAUs para decidir si daban o no los monoclonales, ¿no?, los que funcionan contra las variantes. ¿Esto dónde lo habéis sacado? Es decir, podéis estar privando a alguien con factores basales de altísimo riesgo, sencillamente porque tiene 251 unidades internacionales. Aparte, estos puntos de corte que son poblacionales, no son individuales, se establecieron hace mucho tiempo y siempre en relación a protección grupal frente a Wuhan, H1N1, ni siquiera frente a las variantes. Entonces, es absolutamente ridículo. Si tienes, mejor. ¿Cuánto tienes que tener para no tener problemas? Ni la menor idea, pero no creo que la tenga nadie, francamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Yo una cosa. Vale, pues Isabel. A mí me ha llamado siempre mucho la atención el salto este que vemos en la recuperación de pacientes que tenemos tras la segunda dosis, cuando vamos a la tercera dosis, ese salto tan enorme que hay de la segunda a la tercera dosis que luego no vemos en las demás dosis. ¿Qué explicación puede tener esto? Bueno, pues sencillamente que el incremento es gradual. Es decir, hay mucha gente que no responde a 2 dosis. Cuando das la tercera se produce un incremento muy notable, pero
Esta es una cosa. Luego, claro, el porcentaje que recuperas de gente que desarrolla después de la tercera, cuando ya ha desarrollado mucha de ella, pues es menor. Eso el incremento es lineal, o el decremento de respuesta es lineal. Pero además se da otra circunstancia, y es que en el ínterin mucha gente, o bastante, se ha infectado. Y la gente que tiene inmunidad híbrida después de la segunda dosis tiene respuestas de menor intensidad después de la tercera, ¿no? Y luego que estos estudios están, en cierto modo, viciados porque utilizan, en esas cortes, básicamente incluyen personas que han desarrollado respuestas nulas después de segunda dosis o respuestas de baja intensidad, pero no miran a las personas que han desarrollado respuestas, digamos, aceptables, ¿no? Esos estudios están un poquito biased en ese sentido. Pero yo creo que tiene que ver con eso. Es decir, recuperas muchos después de tercera dosis, luego necesariamente menos después de cuarta y quinta, ¿no? La diferencia es sustancial. Sí, sí, lo es. Bueno, Muy bien. alguna pregunta más. Pues muchas gracias, David. Vale. Muchas gracias.